Paz, amados hermanos, de parte de la Iglesia de Dios en La Guásima, en esta preciosa tarde que el Señor nos regala, vamos a compartir una meditación sobre el valor del dominio propio. Amados hermanos, en el Señor, paz. Bien, antes de dar inicio vamos a orar para que sea el Señor que nos dirija. Glorioso Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu deidad y tu grandeza y poniéndonos en tus benditas manos de amor para que seas tú a través del poder de tu Espíritu que nos guíe en esta tarde para que lo que vayamos a ver, bendito Dios, nos venga a servir para nuestro diario vivir y así a las personas que también nos ven por este medio. En el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús, nos ponemos en tus benditas manos de amor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos y personas que nos ven, como les decía, vamos a meditar sobre el valor del dominio propio. Dice en la Biblia, el dominio propio o la templanza es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en la vida del creyente. En términos generales, tener dominio propio es saberse controlar. Sin embargo, en la Biblia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, en otras palabras, que si no es por el poder del Espíritu Santo, difícilmente el ser humano va a poder dominar sus impulsos y sus deseos. Mientras más permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, más creceremos en el área del dominio propio. Gálatas 5, 16 al 25 nos expresa muy bien la idea, ya que en cada creyente hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la vida llena del Espíritu Santo. Vamos a proceder a leer en las Sagradas Escrituras Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que si nosotros, si en nuestra vida realmente está el Espíritu, entonces vamos a vivir una vida diferente, una vida apartada de todas estas cosas malas, como ya vimos acá, ¿verdad? Adulterio, hechicerías, idolatrías y todas estas cosas que hacen daño al ser humano y que es pecado. Pero bien, como ya vimos, ¿verdad? Si andamos por el Espíritu. Ahora, entonces, al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias, y eso tenemos que entenderlo, que gracias a la obra del Espíritu en nosotros, tenemos sobre nuestra carne el control, ¿verdad? O sea, podemos controlar, ¿verdad? Esto. Ahora, ¿cómo lograr esto? El punto es cómo lograrlo. ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera nosotros podemos lograr esto? Ya sabemos que por el poder del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Él es el que nos va a ayudar y Él es el que nos va a guiar. Pero hay que entender que nos va a ayudar.
¿verdad? No es que va a ser el cambio como por arte de magia. Ahí viene la parte nuestra y es lo que nosotros tenemos que lograr. Ahora bien, ¿cómo lograr esto? Decía, ¿verdad? Vamos a ver varios aspectos de cómo podemos nosotros lograr esto. Y número 1, y empieza por ahí, tener paciencia. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 16, verso 32. Aquí mi esposa va a dar lectura. Dice la palabra de Dios así. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que es el que toma una ciudad. Muy bien. En una versión más moderna dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué pasa con el valiente? A veces termina mal, ¿verdad? A veces termina en una tumba, porque quiere ser muy valiente y no puede controlar su ira, su enojo, ¿verdad? Y entonces es impaciente y lo que puede terminar más bien es destruyéndose, y no solo eso, sino que dañando a muchas personas. Entonces, mire cómo empezamos con la número 1, que es tener paciencia. Aprender a controlar nuestros impulsos, ¿verdad? Nuestra desesperación, aprender a controlar eso. Ahí empezamos nosotros a tener ese dominio propio en nuestra vida. Número 2, ser sobrios. En otras palabras, ser templados o moderados. Vamos a ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien, mire qué bonito, hermano, porque dice, sed sobrios y velad en oración. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, o sea, para nosotros poder tener esa comunicación con Dios bien clara, bien específica, mire lo que tiene que suceder. Manténganse sobrios con la mente despejada. Estar sobrios es estar en los 5 sentidos, en otras palabras. Es saber lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el momento del problema, de la dificultad, de la situación que se nos presente, es tener ese control de saber cómo vamos a actuar, cuál es nuestra reacción y qué es lo que vamos a hacer. Eso es estar sobrio, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos recomienda que debemos estar sobrios para poder nosotros tener una buena comunicación con Dios. Muy bien. Número 3, y no menos importante, ser disciplinados. Y vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué importante. Dice que el que corre, ¿verdad? O los que van a competir se abstienen de muchas cosas. Ellos tienen que tener una dieta balanceada, ellos tienen que hacer ejercicio, tienen que prepararse. En otras palabras, se sacrifican para poder obtener un premio. Y nos dice a nosotros que nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. No es golpearlo, agarrarlo a golpes, sino es sacrificarlo, no permitir, ¿verdad?, que nuestro cuerpo, nuestra carne quiera hacer las cosas que le parece.
Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y tener esa disciplina en el Señor, obviamente. Ser disciplinados en el Señor. Estar siempre atentos a lo que la enseñanza nos da, a estudiar la palabra, a prepararnos, a orar y a sacrificar los deseos que a veces vienen a nuestra vida. Porque somos seres humanos todos. De alguna u de otra forma vienen a veces tentaciones y vienen cosas que quieren dañar nuestra vida. Y aquí nos enseña que debemos de preocuparnos y sacrificar nuestro cuerpo. Primero por amor a Dios y por supuesto por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser disciplinados, como nos dice la enseñanza. Número 4, saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. Antes de entrar en el texto, que es Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5, esa manera santa de la que habla la palabra es precisamente estar apartados de todas las cosas que no nos convienen, ¿verdad? Y que van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a darle lectura a Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Mire lo que nos dice, ¿verdad? Y aquí es donde hay que saber controlar el cuerpo, como dice. Porque el cuerpo nos puede pedir muchas cosas, ¿verdad? Y son los deseos precisamente de la carne. Pero dice que cada uno se mantenga, tenga su propia esposa, se aleje de fornicación. Que fornicación sabemos que viene de forneia, que es toda inmundicia sexual. Y cuando habla de inmundicia es de suciedad. Y el Señor quiere que nosotros estemos limpios, ¿verdad? Como decía ahí, santos, apartados. Entonces, otra forma para ir aprendiendo a tener este dominio propio es saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. Número 5, ser prudente en el uso de las palabras, saber domar la lengua. Bastante difícil, por cierto, ¿verdad? Como lo vemos a través de la palabra, pero es saber domar la lengua. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 17, 27. Dice así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Muy bien, y el capítulo 10, verso 19. Vamos a irle dando lectura. 19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Oiga, qué importante, ¿verdad? En las muchas palabras está el pecado, mas el que refrena sus labios o su lengua es prudente. Entonces, es importante ser prudentes. Eso es parte del dominio propio. Santiago capítulo 3, que lo voy a leer por acá, del versículo 7 al verso 10, dice: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero nótese lo que decía, ¿verdad? En el verso 8, que dice que ningún hombre puede domar su lengua. Es aquí donde entra el poder del Espíritu en nuestras vidas. A través del Espíritu de Dios sí se puede, sí puede haber un control, porque es el poder del Espíritu en nosotros. Por eso es que hablábamos antes que debemos de procurar llenarnos cada día más del Espíritu, para que así el Espíritu realmente haga esa labor en cada uno de nosotros. Número 6, mantener el sano juicio. Primera de Tesalonicenses 5:6.
Dice así: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oiga, mantener el sano juicio, o sea, no ser despreocupados, no ser relajados. Para mantener el sano juicio tenemos que estar siempre conectados, siempre atentos, siempre, como decía antes, estudiando la palabra, llenándonos de ese poder del Espíritu para mantenernos en nuestro sano juicio. Y cuando habla de nuestro sano juicio, precisamente es lo que hablábamos antes, estar sobrio o estar en los 5 sentidos, que cuando venga una situación o un problema, si estamos en nuestro sano juicio, vamos a saber cómo actuar en ese momento y cómo saber pasar esa situación difícil. Número 7, pasar por alto el insulto y las ofensas. Proverbios 12:16. Dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Oyeron lo que dice la palabra? Y aquí es donde dice pasar por alto el insulto y las ofensas. Cuando realmente nosotros podemos tener ese control, y me repito lo que dije antes, estar en nuestro sano juicio, entonces es cuando vamos a poder tener ese control de poder pasar por alto las ofensas. Bien, y ya para ir terminando, vamos a ver el número 8, o la número 8, que dice apartarse de los deseos pecaminosos. Apartarse de los deseos pecaminosos. Ya hemos visto a través de lo que hemos venido estudiando todo lo que decía ahí en Gálatas, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, homicidios, todas esas cosas que tienen al mundo, ¿verdad?, absorbido y dominado. Y esas son todas esas cosas y más, porque hay más de las que nosotros debemos de apartarnos de estos deseos pecaminosos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire qué importante, hermanos, lo que dice la palabra. Amados, ¿verdad? Como leía mi esposa, amados. O sea, porque somos amados de Dios. Dios nos ama con todo su amor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. O sea, que estamos de paso. Esto no dura para toda la vida, esto no dura para siempre. Estamos de paso, ¿verdad?, por este mundo. Entonces, por eso nos habla como a extranjeros y peregrinos. Y ahora sí, por este tiempo corto que vamos a estar aquí en esta vida, nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, o sea, contra nosotros mismos. Abstengámonos de todas estas cosas, hermanos, como lo veíamos antes, llenémonos cada día del poder del Espíritu y así de esta forma va a haber ese valor, va a crecer más ese valor del dominio propio en nuestras vidas. Bien, mis hermanos y hermanas, que Dios bendiga esta palabra en cada uno de ustedes, en sus corazones, y que la bendición de Dios esté siempre con ustedes. Paz, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta reflexión. Glorioso Padre Celestial, Señor Dios omnipotente, delante de tu presencia nuevamente para darte las infinitas gracias por este momento de reflexión que nos has regalado, y siempre rogándote que a través del poder de tu Espíritu tú nos guíes y que tomes el control de nuestras vidas, para que de esta forma realmente, Señor, podamos tener una excelente comunicación contigo y podamos ser cada día mejores personas. En el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias y ponemos todo en tus benditas manos de amor. Amén. Amén. Paz a ustedes. Paz.